Ella pensaba que había encontrado el amor de su vida en las colinas de la Toscana. No sabía que en pocos días todo lo que conocía sobre el amor sería destruido, y que años después, entre las mismas viñas, descubriría que el corazón puede florecer 2 veces. El amor perfecto. Hay algo mágico en la forma como el sol de la Toscana besa las colinas de San Gimignano. Giulia Rossi lo sabía a los 29 años, caminando entre las viñas de la propiedad familiar esa tarde dorada de septiembre. «Amore mío, ¿estás soñando despierta?». La voz aterciopelada de Marco Benedetti la hizo sonreír. Sus ojos azules brillaban mientras se acercaba con una canasta de uvas sangiovese. Incluso después de 3 años juntos, Marco aún hacía que su corazón se acelerara. Él era todo lo que una italiana podría desear. Apasionado, intenso, con esa manera de transformar momentos simples en pura magia. «Stavo pensando a noi», murmuró Giulia, robando una uva de la canasta. «Cómo nuestra vida es perfecta». Marco dejó la canasta en el suelo y la atrajo por la cintura. «¿Perfecta? Ancora no, bella mía, pero lo será muy pronto». Había algo diferente en su voz, una intensidad que hizo que el corazón de ella se disparara. Ella conocía esa mirada. Marco se arrodilló entre las viñas, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. El sol dorado creaba un halo alrededor de él, como en una pintura renacentista. «Giulia Rossi, ¿quieres pasar toda la vida creando jardines conmigo? ¿Quieres ser mi moglie?». Las lágrimas empañaron su visión. Entre los cipreses y el aroma de lavanda, bajo el cielo infinito de la Toscana, ella susurró el sí más feliz de su vida. No sabía que en apenas 15 días, ese mismo cielo sería testigo de la mayor tragedia de su existencia. Sueños de eternidad. Los 15 días que siguieron a la propuesta de matrimonio fueron los más intensos de la vida de Giulia. La noticia se extendió por San Gimignano como el aroma del pan fresco de la panadería de la nonna Francesca. Toda la ciudad celebraba el compromiso de los fidanzati più belli de la Toscana trovata. «Marco, amore, ¿estás seguro sobre la luna de miel en los Alpes?», preguntó Giulia una mañana soleada, mientras tomaban café en la terraza de la villa. Sus manos entrelazadas descansaban sobre los planes de boda esparcidos en la mesa de hierro forjado. Marco sonrió de esa manera que hacía que su mundo girara más lento. «Cara mía, confía en mí. Quiero llevarte al lugar más alto de Italia para gritarle al mundo entero que eres mía». Él tenía esa manía romántica de planear aventuras épicas. Era montañista experimentado, conocía cada sendero de los Alpes como conocía cada curva de su cuerpo. Giulia fingía preocuparse, pero secretamente amaba esa pasión salvaje que él tenía por la vida. «Y después regresamos a nuestra casita entre las viñas», continuó Marco, besando sus dedos uno por uno. «Vamos a tener bambini corriendo entre los cipreses. Tú vas a crear los jardines más hermosos de la Toscana y yo haré el mejor vino de la región». «¿Cuántos bambini?», se rió ella, sintiendo el calor subir por su cuello. «3, 4, 5». Él la atrajo a su regazo. «Cuantos Dios nos bendiga». Esa tarde visitaron al padre Giuseppe para arreglar los últimos detalles de la ceremonia. La iglesia de Santa María estaba florida, preparada para recibir la boda del año. Giulia sentía que caminaba en una nube de felicidad pura. «Domani parto para Chamonix», anunció Marco durante la cena. «Solo 3 días de escalada con mis amigos, una despedida de soltero diferente». Algo helado tocó el corazón de Giulia. Una premonición extraña, como si las sombras de la noche susurraran secretos que ella no quería escuchar. El último abrazo. La mañana de la partida de Marco amaneció extrañamente gris para septiembre. Giulia despertó con un peso en el pecho que no podía explicar.
Era como si las propias viñas susurraran advertencias que ella no sabía descifrar. «Non ti preoccupare, tesoro», murmuró Marco contra su cabello, aún en la cama. «Son solo 3 días. Cuando regrese, comenzamos los preparativos finales para nuestro matrimonio». Pero Giulia no podía librarse de esa sensación. Lo abrazó más fuerte, respirando su perfume amaderado mezclado con el aroma matutino de la Toscana que entraba por la ventana. «¿Prometes que tendrás cuidado allá arriba?», susurró ella, trazando círculos en su pecho con los dedos. Marco se rió bajito, esa risa que siempre la tranquilizaba. «Bella, escalo montañas desde hace 10 años. Chamonix es como mi casa». Además, levantó su barbilla, mirando profundo en sus ojos. «Tengo a la mujer más hermosa de Italia esperándome. No voy a dejar que nada me impida regresar a ti». En el momento de la despedida, en el patio de la villa, Marco la besó con una intensidad que parecía querer grabar ese momento para siempre. Sus amigos tocaban la bocina impacientes en el auto, pero a él no le importaba. «Ti amo, Giulia Rossi, y en una semana serás Giulia Benedetti». «Ti amo anch'io», respondió ella, forzando una sonrisa. «Regresa pronto a mí». Mientras el auto desaparecía por la carretera serpenteante entre los cipreses, Giulia se quedó parada en el portón de hierro, una mano en el pecho, tratando de calmar el corazón que latía descompasado. Nonna Francesca apareció a su lado, poniendo una mano callosa en su hombro. «Bambina, perché che ya faccia triste? No sé, nonna, tengo un presentimiento extraño». La vieja italiana suspiró, mirando hacia las montañas distantes. «A veces, el corazón siente cosas que la mente aún no entiende, cara mía». Giulia no sabía que esas serían las últimas palabras de Marco para ella, que en 48 horas, una llamada telefónica cambiaría su vida para siempre. Cuando el mundo se derrumba. El teléfono sonó a las 3:47 de la madrugada del segundo día. Giulia despertó sobresaltada, el corazón ya disparado antes incluso de contestar. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. «¿Pronto?». Su voz salió temblorosa, casi inaudible. «Signorina Rossi». La voz del otro lado era formal, distante. «Aquí es el Soccorso Alpino di Chamonix. Es sobre Marco Benedetti». El mundo se detuvo. El aire pareció escapar de los pulmones de Giulia. Se sentó en la cama, las manos temblando tanto que casi dejó caer el teléfono. Hubo un accidente durante la escalada, una avalancha inesperada. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero la pausa fue eterna. Él está desaparecido desde hace 18 horas. Las condiciones climáticas están muy malas para continuar las búsquedas hasta el amanecer. Desaparecido. La palabra hizo eco en la mente de Giulia como un eco infinito. No muerto, desaparecido. Aún había esperanza. «Voy para allá», dijo, ya levantándose. «Ahora mismo». «Signorina, no lo recomiendo. Es muy peligroso y...». Giulia colgó. Sus manos temblaban mientras se ponía la primera ropa que encontró. Nonna Francesca apareció en la puerta del cuarto, los ojos llenos de lágrimas. «Bambina, escuché. Voy contigo». El viaje hasta Chamonix fue una mancha borrosa de lágrimas y oraciones. Giulia rezaba a todos los santos que conocía, negociaba con Dios, prometía cualquier cosa a cambio de que Marco estuviera vivo. Cuando llegaron al puesto de rescate, la realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Otros familiares esperaban noticias. El jefe del equipo de rescate, un hombre de ojos gentiles pero cansados, explicó la situación. La avalancha fue masiva. Estaban en una ruta considerada segura, pero la montaña, a veces, ella decide por nosotros. Giulia pasó 3 días en el hotel de Chamonix, esperando. 3 días mirando esas montañas imponentes que habían robado su futuro. 3 días viendo su alma morir un poco cada hora que pasaba sin noticias.
Al cuarto día, encontraron el cuerpo de Marco. El mundo de Giulia no solo se derrumbó, simplemente dejó de existir, el invierno del corazón. 2 años después, la Villa Rossi se había convertido en una sombra de lo que era antes. Las viñas seguían creciendo, los cipreses aún danzaban con el viento toscano. Pero Giulia se había convertido en un fantasma de sí misma. Se despertaba todos los días a las 6 UA, tomaba su café en silencio, cuidaba mecánicamente los jardines que antes creaba con pasión y regresaba a casa antes del atardecer. Ya no soportaba ver el dorado de la Toscana. Le recordaba demasiado esa tarde en que Marco pidió su mano. «Giulia, bambina, necesitas vivir de nuevo», suplicaba nonna Francesca todas las mañanas. «Marco no querría verte así». Pero Giulia había construido muros alrededor del corazón. Muros tan altos que ni siquiera el amor de la familia lograba escalarlos. Había intentado salir con alguien una vez, un arquitecto de Florencia que la cortejó por meses, pero cuando él la besó, todo lo que sintió fue nada, vacío absoluto. «No puedo, nona», susurraba en las noches en que la soledad dolía demasiado. «Mi corazón murió con él en esas montañas». Esa mañana de abril, Giulia estaba podando los rosales cuando escuchó pasos en la entrada de la propiedad. Los visitantes eran raros, se había aislado de casi todos los amigos. «Scusi, signorina», una voz masculina la hizo levantar los ojos. «Estoy buscando a la arquitecta paisajista Giulia Rossi». El hombre frente a ella era alto, cabello castaño ligeramente despeinado por el viento, ojos verdes como las hojas de olivo. Cargaba una mochila de cuero y tenía tierra en las manos. Señales de alguien que trabajaba con plantas. «Sono io», respondió secamente sin realmente mirarlo. «¿Qué desea?» «Mi nombre es Alessandro Conti. Soy botánico especializado en viñas antiguas. Escuché hablar de su trabajo con jardines terapéuticos y...» Hizo una pausa, como si eligiera las palabras cuidadosamente. «Necesito su ayuda para un proyecto muy especial». Giulia finalmente lo miró. Había algo diferente en esos ojos verdes, una intensidad que la incomodó. Una familiaridad extraña que hizo que su corazón, que ella creía muerto, diera un latido irregular. «Non sono interessata», dijo, volviendo a los rosales. «No acepto nuevos proyectos, ni siquiera si es para salvar viñas de 300 años que se están muriendo». Algo en su voz la hizo detenerse. Giulia se volteó lentamente y por primera vez en 2 años sintió una chispa de curiosidad. «El despertar inesperado, 300 años», repitió Giulia, tratando de mantener la voz indiferente, pero Alessandro notó el brillo que surgió en sus ojos. Era la primera vez en 2 años que algo despertaba su interés profesional. Sí, viñas sangiovese plantadas en 1724 en la región de Montalcino. La familia propietaria está desesperada. Las plantas se están muriendo y nadie logra descubrir por qué. Alessandro dio un paso más cerca y Giulia notó que olía a tierra húmeda y romero silvestre. «Necesito a alguien que entienda no solo de plantas, sino del alma de ellas». El alma de las plantas. Por primera vez, Giulia casi sonrió. «¿Qué tipo de botánico habla así?» «El tipo que cree que las plantas sienten más de lo que imaginamos». Alessandro sonrió de vuelta, y algo extraño pasó en el pecho de Giulia, como si una puerta cerrada desde hace mucho hubiera crujido ligeramente. «Puedo mostrarte». Antes de que pudiera pensarlo mejor, Giulia se escuchó decir: «¿Dónde queda exactamente?» «A 40 minutos de aquí, Villa Monteverde. ¿La conoces?» Giulia la conocía. Era una propiedad legendaria, aislada en las colinas más altas. Se decía que las viñas de ahí producían el vino más puro de la Toscana, pero la familia era extremadamente reservada.
Ya no trabajo con proyectos externos. Mintió, tratando de reconstruir sus defensas. Claro que trabajas. Alessandro la miró con una intensidad perturbadora. Solo olvidaste, temporalmente, quién eres. La audacia de la afirmación debería haberla irritado. En cambio, Julia sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Desafío. No me conoces, dijo, pero su voz salió menos firme de lo que pretendía. Sé que perdiste a alguien muy importante, dijo Alessandro suavemente, y sé que desde entonces crees que tu corazón se secó como una planta sin agua, pero también sé que algunas plantas necesitan pasar por el invierno para florecer aún más hermosas en primavera. Julia se quedó sin palabras. ¿Cómo lo sabía? ¿Y por qué sus palabras hacían que su pecho se apretara de una manera que no era solo dolor? Ven conmigo mañana, continuó, poniendo una tarjeta en sus manos, solo para ver las viñas. Si después de eso aún quieres quedarte aquí cuidando rosales que no te necesitan, lo respeto. Cuando Alessandro se alejó, Julia se quedó parada, mirando la tarjeta. Sus dedos temblaban ligeramente, y no sabía si era de rabia o de algo que no se atrevía a nombrar. Esa noche, por primera vez en 2 años, Julia no pudo dormir. Y no era por los recuerdos de Marco, la química prohibida. Julia despertó antes del amanecer, irritada consigo misma. Había decidido 10 veces durante la noche que no iría a Villa Monteverde, pero cuando el sol dorado comenzó a pintar las colinas, se encontró eligiendo ropa y tomando sus herramientas de trabajo. «Solo voy a ver las viñas», murmuró para sí misma en el espejo. «Es trabajo, nada más». Alessandro la esperaba en el portón de la villa a las 9 en punto, recargado en una Vespa vintage azul. Usaba una camisa blanca de lino que contrastaba con su piel bronceada, y cuando sonrió al verla, Julia sintió esa extraña aceleración en el pecho nuevamente. «Pensé que no vendrías», dijo, ofreciendo un casco. «Casi no vengo», admitió, tomando el casco y evitando su mirada. El viaje por las carreteras serpenteantes de la Toscana fue una dulce tortura. Julia necesitaba sostenerse de la cintura de Alessandro, y cada curva la presionaba más contra él. Podía sentir el calor de su cuerpo, el olor de su piel mezclado con el viento matutino. Era la primera vez en 2 años que tocaba a un hombre, y su cuerpo estaba reaccionando de maneras que la asustaban. La Villa Monteverde era aún más impresionante de lo que Julia había imaginado. Construida en el siglo XVII, estaba rodeada por hectáreas de viñas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero algo estaba mal. Ella podía sentirlo. «Aquí», dijo Alessandro, deteniéndose frente a una sección específica. «Estas son las viñas ancestrales». Julia se arrodilló al lado de las plantas e inmediatamente supo el problema. No era enfermedad o plaga. Era abandono emocional. «Están tristes», dijo sin pensar. Después se sonrojó por haber dicho algo tan poético. «Exacto». Alessandro se arrodilló a su lado, tan cerca que sus rodillas se tocaron. El último cuidador murió hace 6 meses. Era un hombre que conversaba con las plantas. Les cantaba. La familia no entiende que las viñas lo extrañan. Julia miró a Alessandro, sorprendida. «¿Cómo sabes eso?» «Porque era mi amigo, y porque...» Alessandro vaciló, después la miró directamente. «Porque yo también perdí a alguien que amaba. Sé cómo es cuando la vida pierde el color». Por un momento se miraron en silencio. Julia sintió como si él pudiera ver a través de todas sus defensas, directo a la herida que escondía. Era aterrador y al mismo tiempo extrañamente liberador. «Puedes salvarlas», susurró Alessandro, y Julia ya no sabía si hablaba de las viñas o de ella misma. Cuando él extendió la mano para ayudarla a levantarse, el toque fue como electricidad. Julia retiró la mano rápidamente, el corazón disparado. «Yo»,
Necesito irme, dijo, dando pasos hacia atrás. Julia, wait. Pero ella ya estaba corriendo hacia la Vespa, huyendo de algo que la aterrorizaba más que el propio dolor. La posibilidad de sentir nuevamente, el miedo de volar nuevamente. Julia pasó los 3 días siguientes tratando de olvidar lo que había sentido en Villa Monteverde. Pero era inútil. La sensación del toque de Alessandro, la manera como la miraba, la conexión extraña que sintieron entre las viñas, todo eso la perseguía como un fantasma insistente. «Estás diferente», observó nonna Francesca durante la cena. «Hay algo en tus ojos que no veía desde hace mucho tiempo». «No sé de qué hablas», mintió Julia, moviendo distraída la pasta. «Bambina, te crié, conozco cada expresión tuya. ¿Conociste a alguien?» Julia dejó caer el tenedor en el plato. «Nonna, yo no puedo. Sería una traición a Marco». La vieja italiana suspiró profundamente. «Cara mía, Marco murió hace 2 años. ¿Crees que él querría verte marchitarte así? Él te amaba demasiado para eso». Esa noche, Julia subió al ático por primera vez desde el accidente. Ahí estaban todas las cosas de Marco. Su ropa, fotos de ellos juntos, los planes de boda que nunca se realizaron. Tomó una foto favorita, los dos riendo entre las viñas el día del compromiso. «¿Qué hago, amore?», le susurró a la foto. «¿Cómo puedo seguir adelante cuando aún te amo?». Fue cuando sonó el teléfono. «Alessandro». «Julia, las viñas están empeorando. La familia está desesperada. Por favor, eres la única que puede salvarlas». Cerró los ojos, luchando contra las ganas de correr hacia él. «Alessandro, no puedo». «No es sobre nosotros», dijo suavemente. «Es sobre ellas, sobre dar vida a algo que se está muriendo. No puedes ignorar eso». Tenía razón. Julia siempre había tenido una conexión especial con las plantas. Era como si pudiera sentir su dolor, su necesidad. Y esas viñas ancestrales estaban gritando por ayuda. «Está bien», suspiró, «pero es solo trabajo, nada más». «Claro», concordó Alessandro, pero ella podía escuchar la sonrisa en su voz. Al día siguiente, cuando Julia llegó a Villa Monteverde, encontró a Alessandro esperando con herramientas de jardinería y una sonrisa que hizo que su estómago diera vueltas. «¿Lista para salvar algunas vidas?», preguntó. Mientras trabajaban lado a lado entre las viñas, Julia se encontró relajándose por primera vez en años. Alessandro era diferente de Marco. Donde Marco era fuego y pasión, Alessandro era tierra y profundidad. La hacía reír con historias sobre plantas malhumoradas y tenía una paciencia infinita con sus explicaciones técnicas. «Eres muy buena en esto», dijo cuando pararon para almorzar bajo un olivo centenario. «Es lo que hacía antes de...». Julia se detuvo, no pudiendo terminar la frase, antes de decidir que no merecía ser feliz de nuevo. La pregunta la golpeó como una bofetada. «¿No es eso?». «¿No?». Alessandro se acercó, sus ojos verdes intensos. «Entonces dime, Julia, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste sentir algo, además de dolor?». Cuando él extendió la mano para tocar su rostro, Julia no se alejó. El toque era gentil, cálido, vivo, y por primera vez en 2 años se permitió sentir la elección del corazón. El toque de Alessandro en el rostro de Julia duró solo unos segundos, pero fue suficiente para sacudir todas sus defensas. Se alejó rápidamente, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Yo necesito irme», tartamudeó, ya recogiendo sus herramientas. «Julia, aspetta». Alessandro sostuvo su brazo suavemente. «¿Por qué estás huyendo? Porque esto está mal». Las palabras salieron como un grito desesperado. «Amé a Marco con cada fibra de mi ser. ¿Cómo puedo estar aquí sintiendo esto por otro hombre?».
¿Y qué es esto que estás sintiendo?, preguntó Alessandro, su voz baja y gentil. Giulia lo miró, lágrimas brotando en sus ojos. No lo sé, y eso es lo que me aterra. Pensé que mi corazón había muerto con él. Pensé que nunca más sentiría nada por nadie. Y ahora apareces tú y estás descubriendo que aún estás viva, completó Alessandro. No quiero estar viva, explotó. Duele demasiado. Es más fácil no sentir nada que arriesgarme a perder todo de nuevo. Alessandro dio un paso atrás, dándole espacio, pero sus ojos no la dejaron. Giulia, ¿puedo contarte una historia? Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Hace 3 años, estaba casado con una mujer llamada Elena. Murió de cáncer a los 28 años. Giulia abrió los ojos, sorprendida. Pasé 2 años pensando que mi vida había terminado con ella. Dejé de trabajar, me aislé, casi muero de tristeza. ¿Cómo lograste seguir adelante? Alessandro sonrió tristemente. Elena se me apareció en sueños una noche. Estaba furiosa conmigo. Dijo que estaba desperdiciando el regalo que más quería darme, la oportunidad de ser feliz nuevamente. Dijo que el amor que sentíamos no disminuía si yo amaba a otra persona. Al contrario, probaba que ella me había enseñado a amar de verdad. Giulia sollozó, las palabras de él haciendo eco en su corazón. Amar de nuevo no es traición, Giulia. Es honrar a quien se fue, mostrando que nos enseñaron que el amor vale cualquier riesgo. Esa noche, Giulia volvió al ático. Tomó la foto de Marco y la apretó contra su pecho. Marco, amore mío, susurró, siempre te voy a amar. Fuiste mi primer gran amor y eso nunca va a cambiar, pero tal vez Alessandro tenga razón, tal vez tú no querrías que muriera junto contigo. El viento golpeó la ventana en ese momento, haciendo que las cortinas danzaran. Giulia sonrió a través de las lágrimas. Marco siempre decía que el viento era su forma de abrazarla cuando estaba lejos. Está bien, amore. Voy a intentar vivir de nuevo. Al día siguiente, cuando Alessandro llegó a Villa Monteverde, encontró a Giulia ya trabajando entre las viñas. Ella lo miró y, por primera vez en 2 años, sonrió de verdad. Buenos días, Alessandro. ¿Lista para salvar estas viñas? Y cuando él sonrió de vuelta, Giulia supo que estaba lista para la mayor aventura de su vida, aprender a amar nuevamente. El renacimiento del amor, 6 meses después. Las viñas de Villa Monteverde nunca habían estado tan exuberantes. Bajo el cuidado de Giulia y Alessandro, habían florecido como nunca, produciendo uvas que prometían el mejor vino en décadas. Pero no eran solo las plantas las que habían renacido. Giulia despertó esa mañana de octubre con el sol dorado de la Toscana, besando su rostro a través de la ventana del cuarto que ahora compartía con Alessandro en la villa. 6 meses de trabajo conjunto se habían transformado en algo mucho más profundo. Un amor diferente del que sintió por Marco, pero igualmente verdadero. «Buongiorno, bella addormentata», murmuró Alessandro, besando su frente suavemente. ¿Qué hora es?», preguntó, acurrucándose en sus brazos. «Hora de que veas tu sorpresa». Giulia abrió los ojos, curiosa. Alessandro tenía esa sonrisa misteriosa que había aprendido a amar. «¡Qué sorpresa! Ven conmigo». La llevó de la mano hasta la terraza que daba a las viñas. Ahí, entre las hileras doradas de uvas maduras, había algo que hizo que el corazón de Giulia se detuviera. Un pequeño jardín memorial, con una placa de mármol y las flores favoritas de Marco, girasoles y lavanda. «Alessandro», susurró, lágrimas brotando en sus ojos. «Quería que él supiera que tiene un lugar aquí también», dijo Alessandro suavemente. «Que el amor que tuvieron es respetado y honrado, y que...» vaciló, después continuó con la voz quebrada, «que prometo cuidar del corazón que él amó tanto».
Julia se volteó hacia él, el rostro mojado de lágrimas de gratitud. ¿Cómo puedes ser tan perfecto? No soy perfecto, pero te amo lo suficiente para entender que tu pasado forma parte de quien eres. Y amo cada parte de ti. En ese momento, Julia supo que había encontrado algo raro. Un hombre que no tenía celos de un fantasma, sino que lo honraba. Que entendía que el corazón puede amar más de una vez, de formas diferentes, pero siempre con la misma intensidad. «Te amo, Alessandro», dijo, besándolo entre las viñas que habían salvado juntos. Mientras se besaban bajo el sol toscano, una brisa suave meció las hojas de las viñas alrededor de ellos. Julia sonrió contra los labios de Alessandro. Era como si Marco estuviera dando su bendición, susurrando a través del viento que ella merecía ser feliz nuevamente. 2 años después, en la misma iglesia donde debería haberse casado con Marco, Julia caminaba por el altar hacia Alessandro. En la primera fila había una silla vacía con un girasol, un homenaje silencioso al amor que le enseñó que el corazón puede florecer 2 veces. Y cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a Alessandro como esposo, Julia miró hacia el jardín memorial a través de la ventana de la iglesia y susurró: «Sí, acepto», porque había aprendido que el amor verdadero no muere, se transforma, se multiplica, y nos enseña que siempre hay espacio para más amor en un corazón que ya conoció la profundidad de amar de verdad. El amor verdadero nunca es una traición al pasado, es un homenaje a él. Cuando amamos profundamente una vez, aprendemos que el corazón tiene capacidad infinita para amar de nuevo, de formas diferentes, pero siempre auténticas. ¿Quién más se quedó con el corazón apretado con esta historia? Si crees en el poder del amor, comenta. El corazón puede florecer 2 veces, cada amor es único y especial. No puedo esperar a leer sus comentarios.